Ya, perfecto. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva charla de Gente de Provincia, a quienes les agradecemos la organización y agradecemos a nuestra gran invitada, Teresa Marinovich. Ella es columnista, fue columnista en Bio Bio, licenciada en filosofía, fue profesora universitaria y sobre todo es una persona que actualmente es muy reconocida por andar con la verdad por delante, por un estilo frontal y que a muchos encanta por la sinceridad y la claridad de su argumento. Así que, Tere, muy bienvenida, gracias por acompañarnos este martes. Y para ir partiendo un poquitito, cuéntanos un poco cómo fue tu vida académica y cómo te empezaste a decidir por todos los temas de la filosofía, porque filosofía no es una carrera muy común dentro de las personas, a pesar de que ojalá fuese más común aún, pero no es lo más normal o no es lo más común quizás estudiar filosofía y después ir decidiéndose por una carrera como columnista, en primer lugar, profesora, y hoy en día todas las columnas que estás haciendo y el gran trabajo que estás llevando adelante. Bueno, mi abuelo fue filósofo, así que en ese sentido no es tan raro, está dentro de mi radar o dentro de, de las posibilidades, quizá de manera inconsciente. Eh, Fue un ramo en el que era bastante buena alumna y siempre me gustó la cosa más bien teórica que práctica. Por otra parte, vivía bastante en la luna, esto también es importante, en el sentido que no era muy consciente de que uno necesitaba ganarse la vida para sobrevivir. Entonces, esa consideración que quizá todo el mundo debiera hacerse antes de elegir una carrera no la hice. Y quizá crecí inconscientemente, tácitamente con la idea de que el marido en el fondo te tiene que mantener y bueno, esa típica cosa como de niñita cuica, ¿no? Que crece con esa especie de certeza o qué sé yo, entonces eso también influyó, me parece. Pero no, hay una mentalidad, una manera de pensar, una manera de ser, de darle vuelta a las cosas, de profundizar, de preguntarse, de asombrarse, qué sé yo, por saber. Mira mi secretaria. Pasa por linda, pasa. Necesito para media Mira. tarde. Ah, mira por favor qué belleza. Gracias, mi amor. Gracias. Qué linda, ¿no? Ya, entonces, nada, pues, ahora, mira, estudié filosofía, lo curioso es que, por ejemplo, dentro de la filosofía hay muchas ramas, ¿no es cierto?, áreas, intereses, qué sé yo, nunca me llamó la atención la filosofía política, al revés, me cargaba, me encontraba una lata. Eh, Así que, en definitiva, me distancié bastante de lo que fue esa formación durante todos los primeros años de egresar. Yo hice clases, o sea, me dediqué a esto, hacía clases en la un tiempo en un colegio, después hice clases en la universidad, hasta que decidí, entre comillas, jubilar, que fue cuando estaba esperando a esta criatura que acaba de aparecerse con un café. Entonces, cuando estaba esperándola, decidí que iba a dejar de trabajar, que ya era suficiente, que estaba cansada, que llevaba mucho tiempo haciendo clases y nada. Y ahí jubilé. Pero la verdad es que de ahí en adelante, como que todas y cada una de las decisiones que he tomado han sido más, digamos, de asumir al final más trabajo del que originalmente se suponía que dejé para descansar o para dedicarme un poco más a los niños. Pero bueno, eso. El clase de pasar de ser clase de filosofía a estar un poco más activa mediáticamente en la radio de Vivo como columnista. Sí, es que fue un poco por casualidad, como justamente porque dejé de hacer clase, es que decidí empezar a escribir columnas como una cosa que me había gustado, siempre me había gustado la actualidad, siempre me había gustado escribir. Entonces, bueno, está, qué sé yo, 7, 8 meses de embarazo y entonces dije, voy a escribir y voy a mandar mis columnas a algún medio de comunicación que quiera publicarlas. Y bueno, en este intento escribía columnas todas las semanas, nadie me publicaba, nadie las encontraba buenas o eran demasiado osadas o qué sé yo, ya. Tuve mucho tiempo mandando columnas que nadie pescó, hasta que en el mostrador me aceptaron publicar una columna. Y con la publicación de esa columna, más de otra que escribí yo en mi blog, que ningún medio tampoco quiso publicar,
se produjo como un quiebre muy potente, un, un estallido en redes sociales, una cantidad, hubo muchas reacciones. O sea, estaba en el The Clinic, yo a propósito de una columna que escribí, tuve 1000 comentarios en el blog, todos tremendamente agresivos, insultantes y qué sé yo. Y ahí fue como que tomé la decisión de meterme más en el asunto porque me di cuenta de que en el fondo estábamos en un país en el cual de alguna manera ciertas posiciones o ciertas opiniones se estaban queriendo silenciar de la peor manera posible, digamos. Entonces no había espacio para el debate, sino que esto eran todos insultos, ofensas y qué sé yo. Por otra parte, la gente de mi mismo sector, podemos decir, o de mismas familias, amigos, qué sé yo, también me decían que lo lógico era que yo me alejara, que para qué me exponía, que para qué lo pasaba mal, que para qué aceptar tanto insulto, tanto esto, qué sé yo, lo cual corroboraba un poco mi aprensión, ¿no? O sea, estamos en un ambiente en el cual tú no puedes decir lo que piensas, no hay espacio para la discusión, porque eres inmediatamente censurada cuando no estás de acuerdo con la posición políticamente correcta, que la izquierda por lo demás define que lo que es lo políticamente correcto. Y además tu propia gente en el fondo te dice que no te des la molestia, que no pases malos ratos. Entonces, evidentemente, si con esa actitud de la izquierda y con esa actitud cobarde, pasiva, quizá no cobarde, pero por lo menos tremendamente pasiva e indolente de parte de la derecha, bueno, fueron ganando terreno a pasos agigantados y hoy día vemos cómo están las cosas, pues, a propósito de este silencio, ¿te fijas? O sea, de que la derecha no se atreve a decir lo que piensa, no se atreve a defender ciertos puntos, se dedicó por varios años a pedir perdón, a pedir disculpas, digamos, aceptó y fue cómplice de toda la institucionalización de la interpretación de la historia que hace la izquierda respecto de Pinochet, por ejemplo. Y una vez que tú te quedas callado con cosas así, te fijas, y que vas aceptando la manipulación y la tergiversación tranquilamente, llega un punto que tú ya estás fuera de juego, digamos, totalmente inhabilitado desde el punto de vista moral por esa izquierda que tiene un relato súper funcional a ella misma y en el cual tú quedas catalogado como una especie de individuo, un psicópata, digamos, o un inmoral, o un sádico, un partidario de las torturas, de las violaciones de los derechos humanos y todo. Entonces, yo creo que bueno, que un poco las cosas, como dicen los futbolistas, las cosas se fueron dando, ¿no? Así, eh, y poco a poco la vida se me empezó como a complicar desde este punto de vista. Yo venía jubilando y bueno, en vez de jubilar, en vez de dejar de trabajar, empecé a estar más expuesta. Después vino la fundación, eh, que era una forma de trabajar más todavía y bueno, quién sabe lo que venga, ¿no? En Puede que ese, lo que venga sea peor. ¿Ah? en ese punto me quiero detener un poco, Tere. En las charlas anteriores hemos estado con Checho Irane, con Alberto Plaza. Los dos decían que ellos cuando empezaron a tomar el impulso, tomaron la decisión de entrar a la arena propiamente tal, a esta arena política hoy en día tan polarizada y tan dura como señalaba, que ellos sabían que iban a asumir costos para esto. Entonces, ¿en qué minuto tú haces el quiebre o tomas la decisión de comenzar con este proyecto de la Fundación nuevamente? Que de paso te felicito porque es espectacular el proyecto y haces un muy buen trabajo junto a todos tus colaboradores. Pero ¿en qué minuto dices, bueno, voy a asumir el costo que implica esto? Que lo enlazo con lo que decías, que te decían que te quedaras más cómoda, que no te expusieras, que es parte del problema que tenemos en la derecha, la comodidad. ¿En qué minuto asumes el costo y dices, voy a ir a dar la pelea y voy a jugármela por esta fundación nuevamente para ser una voz de lo que yo pienso? Bueno, en el mismo minuto en que esto es una cosa progresiva, ¿no? No son momentos así estelares en que uno se caiga el caballo, digamos, o vea la luz. Fue un poquito, fue de a poco, un proceso, pero un proceso en el cual tú te vas dando cuenta de que si todo el mundo asume la actitud esta como defensiva, negligente, tolerante en el mal sentido de la palabra, etcétera,
bueno, tú terminas sin poder vivir, tú terminas viviendo en un mundo en el que no hay libertad en el fondo, en el que ni siquiera hay inteligencia, en el que no hay debate. Porque ahí en el momento mismo que tú prohíbes, prohíbes la discusión, porque determinadas posiciones no se pueden ni siquiera mencionar o defender en ese mundo, no hay libertad, pero tampoco hay pensamiento. Y yo en ese mundo no quiero vivir ni yo, ni quiero que les toque a mis hijos. Entonces es un proceso en el cual tú te vas dando cuenta de que no estás dispuesta a tolerar esto y de que al mismo tiempo es necesario hacer algo más que lo que tú misma estás haciendo. Te fijas, tú puedes decir, ya, listo, tú haces una contribución o yo hago una contribución, ya, ok, pero es poco. Una persona no puede hacerlo, no puede hacer demasiado si no está si no hace, si no forma un cierto grado de comunidad, ¿no es cierto? Si no se mete un partido, si no arma una organización, si no busca apoyo. ¿Ah? No es necesario que sean millones de personas, pero los grupos, o sea, lo que pueden hacer, no sé, pues 10 personas es mucho más que lo que pueden hacer esas 10 personas aisladas. Entonces la fundación responde a la experiencia de haber probado un formato que es exitoso o era exitoso y a la idea de que ese formato o ese estilo en el fondo se podía replicar con otras personas, otras caras, de otras edades, de otros orígenes, de otra condición socioeconómica, etcétera. Y de otros estilos también, ¿no es cierto? Gente menos peleadora alguna, o más divertida, o qué sé yo, o más peleadora. La idea era eso, digamos, probamos este formato, resultó, ahora que sean muchas otras personas las que lo usen, las que defiendan nuestras ideas y qué sé yo, las que den la pelea. Entonces la idea era salir de mí misma en el fondo, o sea, hacer algo que fuera más allá de mí, digamos, porque la gente hoy día a mí me puede estar yendo súper bien en los comentarios, pero en 3 años más o en 4 años más puede que el formato ya sea latero y ya la vieja ya la oíste 20 veces, echándola, no sé, puteando, digamos, y ya no me interesa seguir viendo a esta señora enojada y vamos a otra cosa. Entonces uno tiene que estar siempre muy consciente de que el tiempo pasa rápido, de que lo que hoy día a lo mejor te va regio, pasado mañana no es así. Eso hay que estar consciente de eso y por lo tanto con esa idea fue que armamos la fundación, en el fondo pensando en formar muchas otras personas y meterle mucha cabeza y mucho trabajo al tema de las comunicaciones, que creemos que es quizá no el único ni el principal, pero uno que está y ha sido muy descuidado en el último tiempo por la derecha. O sea, tratar de que no sea algo personalizado, sino que algo que quede, para que vaya. Exacto, exacto. Perfecto. Oye, Tere, ¿y cuáles fueron algunos de los problemas que tuviste cuando empezaste a iniciar esta fundación? Porque todos estos proyectos que nacen tan chiquititos, con tanto ñeque, como decimos, uno cuando lo ve después, que está todo funcionando, la gente siempre ve la parte linda. Pero ¿cuál fue la parte ingrata que te tocó pasar en la fundación nuevamente? La parte quizá, a ver, primero todo lo que es la formación de una fundación, de una institución. Ahí tú ves todo lo que cómo funciona este país en términos de burocracia. Ah, lo único que no se demoró nada en hacerse en que ocurriera fue que me llegara una carta a mi casa cobrándome patente por el uso del local. Eso llegó pero rapidísimo. O sea, el Estado, en lo que se refiere a cobros de impuestos, de patentes o lo que sea, es tremendamente eficaz, rápido, certero, etcétera. Todo lo demás fue bastante lento, o sea, la constitución misma de todo esto, abrir una cuenta corriente, todo muy engorroso, eso por una parte, y luego la falta de plata, porque digamos, hasta hace la semana pasada recién nos cambiamos y salimos de mi casa, era todo en mi casa, entonces mi casa transformada en un entra y sale de gente permanente, en una oficina así, digamos, en un estudio de grabación enano, le cuesta mucho además que la gente dé plata, y sobre todo eh, lo entienda como una forma de participación y qué sé yo, entonces es difícil. Ahora nosotros recibimos aportes de muchas personas, pero aportes de muchas personas, pero chicos en general. Y bueno, el tema económico diría yo que fue lo peor. Más allá de eso, eso nomás. No, y la burocracia. Primero la burocracia, después lo económico,
porque a ver, lo económico tampoco ha sido una tragedia, pero en el fondo hemos estado de alguna manera subsistiendo y parasitando, como te digo, en mi casa hasta hace poco, o sea, básicamente mi marido. Entonces, entonces no ha sido un drama económico, pero ha significado harto trabajo, harto costo, incluso para los niños, te diría. Te fijas, porque los niños están en su casa y de repente entra un columnista, entra otro columnista, otro no sé qué, vienen no sé quién a grabar, no sé qué cuestión. No sé, eso fue una cosa que quizá para ellos no fue tan agradable, pero bueno, entienden que es importante algo que está haciendo la mamá y que a ellos le dan un cierto grado de valor, me parece. Perfecto. Les recuerdo a todos los asistentes que pueden hacer preguntas en la caja de preguntas y respuestas para yo traspasárselas a Tere. Tere, algo que dicen mucho es que el rechazo, ahora ya metiéndome en materia un poco más dura, tiene que pasar del miedo al sentimiento de que podemos ganar, no les debemos. ¿Qué opinas tú de que están constantemente pidiendo donde vamos hacia adelante, donde vamos avanzando? Por decirlo de nuevo con ñeque y sacando pecho. Mira, la elección de la noche en que la derecha entregó la Constitución, porque eso era un interés o una preocupación o estaba dentro de los objetivos de la ultraizquierda, ni siquiera la izquierda, de la ultraizquierda, era tener una nueva Constitución, una asamblea constituyente, todo eso era parte de la agenda de las personas que perdieron en la última elección. La noche que la derecha se rindió después de haber ganado las elecciones y se rindió porque en el fondo fue sometida a presiones, a violencia, fuerza, actos de terrorismo, etcétera. La noche en que esa derecha se rindió, que fue la noche en que aceptó este acuerdo por la paz, ¿ah? Que además acuerdo por la paz que nunca llegó, porque no es que al día siguiente todo se calmó, sino que siguió habiendo vandalismo, etcétera. Esa misma noche la derecha, dentro de ese acto de traición máxima que cometió, a mi juicio, la UDI, Renovación Nacional, que siguió todos los partidos de derecha y para qué decir el gobierno, esa misma noche aceptaron además o cometieron la torpeza y dejaron pasar un gol extra, que es el de la palabra rechazo. La palabra rechazo tiene una connotación muy distinta de la que tiene la palabra no. Podría haber sido, ¿no es cierto? ¿Quiere usted una nueva constitución? Sí, no. Entonces yo estoy por el no. Cuando tú dices cuando tú usas esa expresión, esa palabra, no, no tiene la connotación negativa que tiene la palabra rechazo. Cuando tú dices yo siento rechazo, es como una persona que está afectada, como atemorizada por alguna sensación desagradable. O sea, una persona que está experimentando esa sensación, si tú lo piensas como en el imaginario de tu cabeza, o sea, si tú te imaginas a alguien con rechazo, te imaginas a alguien como echándose para atrás. Si tú te imaginas a una persona diciendo no, quizá siendo firme, teniendo un acto de firmeza. Entonces, ya la sola palabra rechazo es una palabra que no ayuda para nada al ánimo de las personas y a todo lo que puede hacer una campaña en torno a esta idea. ¿No? Yo rechazo, como que fome. Entonces, yo creo que hay que transformar, partiendo de este pequeño como esta pequeña trampa dentro de esta mega trampa que fue la Constitución y el plebiscito y todo el cuento, yo creo que hay que transformar esa palabra rechazo en algo mucho más profundo. O sea, tenemos que pensar que estamos en realidad, eh, vamos a aprovechar el día del plebiscito, vamos a transformar ese acto en un gran acto en el cual vamos a ir a decirle a los políticos y al gobierno lo que pensamos de lo que hicieron esa noche en que llegaron a este acuerdo. Vamos a transformar ese acto, no es un acto de rechazo, es un acto positivo en el que yo voy a decirle a ellos lo que pienso, lo que quiero. Vamos a darle un portazo en la cara ese día a los políticos. Y yo creo que ese portazo va a ser mayoritario si es que somos capaces de transmitir que tiene mucho sentido, que es un acto positivo, ir a decirles, ¿sabéis qué más? Se nos acabó la paciencia con la cantidad de estupideces que ustedes han hecho, unos porque son absolutistas, totalitarios y qué sé yo, y los otros por falta de carácter, cobardes o qué sé yo,
o falta incluso hasta a veces de ocurrencia y de inteligencia. Entonces, transformar este acto no en un acto en el cual yo como que me echo para atrás, sino que en un acto positivo en el cual yo voy firmemente a manifestarme, voy como a una marcha en contra de la clase política, o al menos de esta clase política que nos llevó a la situación en que estamos. Concuerdo plenamente, Tere, y haciendo un análisis un poco en el tiempo de lo que ha pasado en nuestro país, ¿cómo ves tú el progreso que ha tenido Chile en los últimos 30, 40 años? Porque a todo esto nació el eslogan de no son 30 pesos, son 30 años. ¿Cuál es tu visión acerca del Chile de hace 30, 40 años atrás con el Chile de hoy? ¿Y qué podrías enlazar de eso con, a mi juicio, tanta pérdida que se preocupó de ir administrando quizás un modelo y ir perdiendo de a poquitito en vez de ganar? Mira, yo creo que, a ver, no tiene mucho sentido que yo me detenga, sobre todo por las personas que están presentes en esta reunión. Evidentemente son personas que saben cuál es la historia de los últimos 30 años, ¿no es cierto? Y cuál es la Hay de diferencia. todo, ¿Ah? hay ¿Hay de de todo. todo? Bueno, Sí. ya. Pero sugiero ver cuál era la situación de pobreza de hace 40 años, que sé yo, las personas que no tenían casa, las personas que no tenían agua potable. Bueno, yo creo que los índices de pobreza es el más impresionante, ¿no es cierto? O sea, 40% de la población pobre es una cosa increíble, impensable hoy día. Entonces, me parece que ese es la cifra más notoria. En el fondo, lo que nosotros tenemos que pensar es por qué en situaciones, en una situación de prosperidad y de abundancia, en términos generales, como país o qué sé yo, puede pasar una cosa como esta, ¿no? Y seguramente tiene que ver con lo que pasa también con las grandes fortunas. Se dice que en general las grandes fortunas se transmiten a lo sumo por 3 generaciones. ¿Por qué? Porque el señor que hizo la fortuna quizá le transmite, ¿no es cierto?, a sus hijos la experiencia de lo que tuvo que hacer para ganársela y probablemente también los hábitos y qué sé yo, que son necesarios para conservar esa fortuna. Y ya a lo mejor el nieto o el bisnieto ya no tiene idea, ya nació en esta situación, cree que no sé, la plata crece en los árboles, se mantiene, se reproduce, no sé, por osmosis, en fin. ¿No sé? Entonces va pasando eso, una especie como de degradación moral, por una parte, a lo largo de las generaciones, a veces, a nivel esto de gente que está en una posición de mucho privilegio, más un alto grado de inconsciencia respecto de cómo se llega al estado en que está. Es lo que muchas veces le he oído decir a Agustín Laje como la naturalización de la riqueza, la naturalización de ciertas cosas que no son naturales, que no crecen, no son como el oxígeno, ¿no es cierto?, que está ahí. Naturalizamos que vivimos en paz. Eso está en Chile, hasta hace poco estaba totalmente naturalizado, o sea, como que es lógico vivir en paz, es lógico que tú puedas pensar de una manera y puede haber una que piense distinto, es lógico que tú puedas rayar una pared o decir, no sé, Piñera culiao, digamos, que está muy mal, o tú lo puedes decir en redes sociales, estará mal, pero tú sientes que es natural tener ese derecho que existe, ¿no es cierto? Que tú puedes ofender, que tú puedes decir lo que piensas, que vivimos en paz, que vivimos en un país donde tú puedes ir a buscar trabajo, donde tú puedes más o menos emprender con mayores o menores dificultades, pero yo creo que así como en las familias se produce esta especie de degradación, en las sociedades es exactamente lo mismo, o sea, llevamos 30 años, entonces tú dices, la primera generación muy consciente de qué es lo que era lo que había para atrás y qué es lo que se ha ganado. La segunda generación quizá oyó mucho el discurso, ¿no es cierto?, de esa primera generación y está consciente todavía, aunque no lo haya vivido de manera tan directa. Y la que viene después ya no cacha nada, pues ya cree que esta cuestión es como es, porque sí, y vamos y votemos el metro, porque acá tenemos que la dignidad y la justicia, y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la dignidad con la justicia, con la destrucción? Nada, ellos creen en verdad que uno puede destruir 30 estaciones de metro y bueno, y eso va a servir para la justicia porque el Estado sí o sí va a tener plata para arreglar esas 40 estaciones y seguramente para construir otras más. Te fijas, un Estado se produce de las conciencias de toda esta gente joven como
aletargada, medio drogada, medio anestesiada, como que no razonan en el fondo. Entonces no están conscientes de lo que se ganó y por lo tanto no están conscientes de lo que arriesgan. Y yo creo que por eso llegamos a eso. Y por otra parte, la derecha política, todo este tiempo, como dices tú, eh, se mantuvo muy eh, parasitando mucho, en primer lugar, del gobierno militar. O sea, todos los políticos de derecha vivieron súper protegidos en el fondo por el gobierno militar, inflados, subsidiados por el gobierno militar. Después, subsidiados también por el sistema binominal, entonces que de alguna manera le garantizaba un cierto grado de relevancia independiente de los resultados, independiente de lo que hicieran. Y bueno, y crecieron un poco así, pues, también como hijitos de papá, ¿ah? Hijitos del gobierno militar, en el fondo. Y probablemente eso debilitó las fuerzas internas de las personas que eran de derecha, digamos, y su disposición a la pelea, a la guerra, a enfrentarse un poco más duro, a tolerar ataques o qué sé yo. Y bueno, eso creo también estuvo presente. Entonces eso, la naturalización de la situación en que estamos, el pulmón artificial con el que vivió la derecha durante todo este tiempo, digamos, desde el gobierno militar en adelante. Y por último hay una cosa también que yo creo que un resultado, un efecto de la sociedad de consumo. O sea, eh, hemos perdido, creo, en todos estos años, mucho sentido de trascendencia, se ha debilitado muchísimo también la familia, o sea, se ha producido también un cierto grado de degradación moral generalizado de la sociedad chilena. Y bueno, eso tampoco ayuda, pues tampoco ayuda a la identidad. ¿M? No sabemos bien qué somos, qué éramos, qué cosas son buenas, qué cosas son malas, como que se ha producido, se ha debilitado mucho nuestro país en ese sentido también. Entonces creo que acá hay una mezcla importante de factores que contribuyen a lo que dices tú, una falta de identidad en definitiva. Perfecto. Aquí Tere, Cristina Galdames hace una pregunta bien interesante, que es, ¿qué se puede hacer para contrarrestar el dominio que la izquierda ha ido ganando en diversos sectores? Educación, medios de comunicación, fiscalía, tribunales, salud también, que ahora lo vemos más claro con la presidenta del Colegio Médico, donde han ido poco a poco infiltrando y metiendo política en organismos o en gremios que debiesen ser técnicos o educacionales o de otra índole. A ver, yo creo que hay esfuerzos que están haciendo algunos de manera institucional, qué sé yo, por el Partido Republicano, ¿no es cierto? Está haciendo su propio esfuerzo. Entonces, las personas que tengan un cierto grado de vocación política o alguna, o que su naturaleza los incline o los ayude un poco a militar, o qué sé yo, hacer comunidad, hacer fuerza, unirse, digamos, ayuda mucho, ¿no? Entonces una opción es ir por el camino de los partidos políticos, que en definitiva, aunque uno los denota bastante, la verdad es que son importantes. Eso es una forma, ¿no? La otra es de alguna manera enfocar los propios esfuerzos eh, a- en algún área que a uno le guste, no tengo idea, si uno es educador o si uno, qué sé yo, es buen comunicador, entonces va a la fundación nuevamente, ¿no es cierto? Y graba columnas, qué sé yo. Yo creo que hay que buscar el cauce para dar vuelta el estado actual de las cosas, ¿no es cierto? Buscar instituciones en las cuales hacer eso, hacer fuerza. Creo que uno de esos, insisto, los partidos políticos, las fundaciones, las organizaciones, los movimientos, etcétera. Pero como un esfuerzo más básico, más simple, una cosa que está al alcance de todos, me parece, es el de decir lo que uno piensa tal y como lo piensa, con respeto, sin agredir, sin ofensas y qué sé yo, pero con claridad. Me refiero no a la hora de almuerzo en la casa, sino que me refiero en esos ambientes en los cuales uno no sabe quién es el que tiene al frente, uno no sabe lo que piensa el que tiene al frente, no andar como con tanto, ¿cómo se llama? Con tantos respetos humanos, con tanta inseguridad. Yo veo mucho a la gente joven, ¿no es cierto? O sea, se ha extendido el miedo a la funa y con eso, mira, otro individuo. Se ha extendido un poco el miedo a la funa. Entonces estamos acostumbrándonos a no dar nuestra opinión.
Entonces creo que eso es una cosa que podríamos, que haría una diferencia increíble si es que perdemos el miedo a la funa, si es que perdemos el miedo a decir lo que pensamos, tal y como lo pensamos. Sin insultos, sí. Sin ofensas, absolutamente. Pero de manera clara y de manera honesta. ¿Ah? Partiendo por eso yo muchas veces he hecho comentarios, por ejemplo, respecto de mi posición acerca del gobierno militar. Que no hay que tener miedo de decir lo que uno piensa, no hay que permitir, ¿no es cierto?, que un grupo de fanáticos, manipuladores, interesados en determinadas, que sacan provecho de determinada interpretación de los hechos históricos, nos pauteen y nos impongan o nos obliguen a actuar o a pensar y a decir lo que ellos deciden que es lo que se puede hacer, pensar o decir. Tú no puedes permitir que te pauteen eso. Y si para eso hay que desafiar un poco, o hay que provocar un poco, o hay que hacer cosas que otros estimen provocativos, pues bien, se provoca, listo. O más bien, se dice lo que uno piensa. Si eso a otro le resulta provocativo, bueno, mala pata. Pero el minuto en que todos empezamos, no, es que para qué vamos a escandalizar, no, es que podemos provocar, no, es que para qué vas a decir eso si en el fondo nadie te... Bueno, si, así es como se pierden las guerras. Y así no podemos. ¿Ah? Entonces, yo pongo el caso del gobierno militar acá, porque es como quizá el pecado más grave, a mi juicio, de la izquierda fue haber pedido perdón por ese periodo, ¿ah? De haber empezado de haber permitido esta actitud inquisidora de tantas personas, ¿no es cierto? Y haberles concedido el relato que tenían, que era un relato totalmente falseado, malintencionado, por supuesto que completamente sesgado. Entonces tú no puedes ceder ante una cosa así. Es como cuando, qué sé yo, tú pides perdón en las relaciones humanas, ¿no es cierto? A tus amigos, a tu marido, a tu mujer, a tus hijos. Tú les pides perdón cuando tú sabes que esa persona que está al frente va a tomar o usar bien esas disculpas, cuando lo que la otra persona quiere es reconciliarse. Cuando tú sabes que el que está al frente no es que quiera reconciliarse contigo, sino que lo que quiere es manipularte psicológicamente a través de la culpa, tú a esa persona no le pides perdón. Frente a esa persona tú no haces reconocimiento. Y yo creo que eso fue la profunda estupidez que tuvo la derecha en torno a este tema. No entender, en el fondo, cuál era el ánimo de su adversario político cuando los llevaban o los presionaban para pedir disculpas, para reconocer responsabilidades, etcétera. Eso la derecha no tuvo la astucia, la inteligencia, la perspicacia mínima de darse cuenta a dónde iba la cosa. Y hoy día, hasta el día de hoy, te sacan el tema, digamos, independiente que uno haya tenido 5 años, digamos, durante el gobierno militar. No importa, si tú eres UDI, ya tienes que dar explicaciones de lo que pasó con el regimiento tal o cual, digamos, ridículo. Como dicen por ahí, la izquierda no cambia, y hay una parte de la derecha que creo que sí cambia. Pero bueno. Yo creo que hay izquierda y izquierda también, ¿ah? O sea, a mí me gusta en este sentido hablar de la ultraizquierda porque creo que creo que hay gente, que sí yo, con la que yo puedo estar en desacuerdo respecto de determinadas políticas públicas, pero que no estimo que sean talibanes, digamos, o personas o sea, hay mucha gente de izquierda que no valida la violencia, hay muchas personas de izquierda que están horrorizadas con lo que con lo que han hecho los políticos de izquierda durante todo este tiempo. Eh, yo creo que podemos tender muchos puentes, tenemos muchos vínculos con esa gente en algunos aspectos podemos no estar de acuerdo en lo que se refiere a políticas públicas, pero que sí, con las que sí tenemos coincidencia en cosas básicas, así como que la violencia no es un método legítimo de acción política y qué sé yo. Lo que pasa es que esa izquierda o no está en el Congreso o es la que está callada en el Congreso. Entonces uno ya generaliza. Pero hay que entender que probablemente hoy día la mayoría de los chilenos, izquierda y derecha, no están en la onda del Congreso, en definitiva. Hay una gran desafección del Congreso de la realidad nacional, se podría Sí, decir. po, sí, po. Tere, una pregunta que hace Juan Pablo Rochet. Tere, a tu juicio, ¿cuáles son los tres pilares fundamentales en los cuales
en los cuales se basa el pensamiento liberal actual? ¿Y qué contenidos teóricos, textos, autores, Chuta. líderes también obligatorios Eh, para defender con sustancia teórica esta doctrina? Una pregunta un poco amplia, pero un si poco, quieres, un poco denso. Eh, Libertad, o sea, ¿cuáles son los conceptos que yo creo que son fundamentales? Libertad, Estado de Derecho, dignidad de la persona humana. Y libertad, fundamentalmente las libertades individuales básicas, digamos, que se han entendido siempre, ¿no? El derecho de propiedad estaría dentro de eso, el respeto al Estado de Derecho como un marco en el cual nos movemos con cierto grado de seguridad y de tranquilidad entre unos y otros, porque a veces puede haber una norma a lo mejor que no es del todo justa, no nos parece del todo bien, pero que el hecho de que existan al menos normas, instituciones, nos dan un piso, ¿no? Un cierto grado de certeza que es necesaria en la vida de las personas para que haya desarrollo, para que haya progreso, para que haya paz, para que haya encuentro, entendimiento. Bueno, entonces, Estado de Derecho, libertad, libertades individuales y dignidad de la persona humana. Yo creo que esos son como los tres ejes que debieran, sobre los cuales se estructura en el fondo el pensamiento de derecha. Y un libro que quiero recomendar, que esto lo estoy leyendo ahora y que lo he encontrado súper bueno, es este de Axel Kaiser, que se llama La Nueva Inquisición. Hasta ahora por lo menos lo encuentro bueno. Le pregunté a él, me dijo que hasta el final era bueno, no me consta, pero lo que llevo leyéndolo parece bueno. Y recomiendo el Instagram de la Fundación Nuevamente, que creo que es F Nuevamente. F Nuevamente, espérate, ¿eh? En el Instagram de la Fundación, nosotros bueno, estamos, espérate, es F, F Nuevamente, sí. El Instagram de la Fundación es F Nuevamente. Y en ese Instagram nosotros semanalmente subimos recomendaciones de libros, recomendaciones de películas, recomendaciones de muchas cosas que pueden servir como para la formación más profunda de la gente que quiera eso, pues, profundizar un poco. estamos en Porque el... además depende acá, o sea, hay autores para todo, pues, hay autores para economía, más filósofos, etcétera. Pero yo creo que ese Instagram está bueno en ese aspecto. Hay varias películas y varios libros recomendados. Algunos libros son pésimos, ¿no? Tampoco hay que creerle 100% a nuestras recomendaciones, pero en general son buenos. ¿Y cuál es tu visión o por qué crees que se llegó a todo este estallido? Algunos le dicen social, otros de violencia insurreccional, del 18 de octubre. ¿Y por qué, yo me imagino, hubo un rechazo después de todo este acuerdo del plebiscito del 15 de octubre? No, no te cacho. Por qué ocurrió esto el 18 de octubre o por qué qué? ¿Por qué crees que se llegó a la situación del 18 de octubre en el país? Yo creo que, a ver, yo creo que hay un poquito de casualidad, un poquito yo creo que la izquierda en general, la ultraizquierda, los grupos más extremos, están organizados y están, como siempre, preparados para producir una reacción en masa, una reacción revolucionaria masiva, ¿no es cierto? Para la cual se necesitan siempre miles de personas que no saben en el fondo exactamente lo que están haciendo. Yo creo que el 18 de octubre está planificado, no sé si para el 18 de octubre, pero por de pronto los atentados en el metro no fueran casuales, ¿no sé? O sea, tú no puedes quemar en 2 horas 40 estaciones de la misma manera sin haber organizado algo. Entonces, evidentemente hubo hubo un, hubo una estructura, una organización de esto, una organización terrorista que estuvo armando esto y pensando esto. Por otra parte, hubo también un fenómeno, una especie de llamita, que también los partidos políticos y la izquierda y qué sé yo, más extrema, supo prender. ¿Ah? Del aumento de 30 pesos del pasaje del metro. Tú comprenderás que primero no era nada nuevo, es algo que ocurre cada cierto tiempo, o sea, esos aumentos se producen por ley, o sea, ni siquiera dependen de la voluntad del gobierno, sino que es una cosa por ley. Pues bien, se produjo ese aumento y algunos grupos o qué sé yo, no sé cómo lo habrán hecho, pero lograron hacer
estructurar una especie de movimiento en torno a esta alza que, insisto, por ley se había producido todos los años, también durante los gobiernos de izquierda, y qué sé yo, pero se organizó. Tú cuentas de repente eso con la estupidez, los tontos útiles, los adolescentes, ¿no? Prenden un poco la llave por allá, por acá, no sé qué, atentados en el metro, periodistas irresponsables, dueños de medios de comunicación negligentes, culpables, digamos, de dejar que en sus propias empresas se haga cualquier cosa, ¿no es cierto? Bueno, y tú vas finalmente estructurando un fenómeno que finalmente es el resultado de probablemente la organización de un grupo de personas, pero con el gentil auspicio de muchos otros que sin darse mucha cuenta se prestan para esto. O sea, es evidente que no todos los niños que estaban saltándose, evadiendo el metro, digamos, son los organizadores de todo lo que pasó. Esos es como el tonto útil, ¿ah? Pero acá se necesitaron muchos tontos útiles y yo pienso que, por ejemplo, a nivel de medio de comunicación también. O sea, la cobertura que se le dieron era impresionante. Durante ese tiempo la cobertura que se le daba a lo que estaba pasando era increíble. Jóvenes manifestantes, no sé qué, y tú ves jóvenes manifestantes, unos gallos lanzando piedra, poniendo molotov, no dejando pasar, y sin embargo la benevolencia de los medios de comunicación, de los periodistas y rostros frente a esto era impresionante. Era realmente impresionante. Entonces tú no podías creer que lo que tú estabas viendo fuera de la mano con lo que tú estabas oyendo. Y curiosamente, parece que de repente lo que tú oyes, por lo menos eso vale en el caso de las mujeres, a veces lo que tú oyes es más elocuente que lo que tú ves. Entonces tú puedes, si a ti te están diciendo jóvenes manifestantes, expresaron su molestia, su incomodidad social, no sé qué, tú estás viendo un gallo lanzando piedra, tú de alguna manera inconscientemente aceptas el relato de que es un joven manifestante, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, que lo que entra por el oído parece ser más fuerte y más potente y más definitivo. Yo creo que los medios de comunicación jugaron un papel importantísimo en todo esto, en ese sentido, en términos de lograr que se instalara como verdad, ¿no es cierto?, que acá esto era un movimiento de índole social, entendido como social igual ciudadano, porque bueno, social es obvio, es social lo que ocurrió. El punto es de qué corte, ¿no? Uno diría de corte terrorista, no ciudadano. Y sin embargo, todo el mundo está convencido que esto fue ciudadano, que fue como el malestar, y como que sí, como no va a haber malestar, porque mira cómo están las cosas, qué terrible. Bueno, y eso amplificado insisto, medios de comunicación muy irresponsables, porque amplificaron esto y le dieron este relato a lo que estaba pasando. Y una cosa como bien increíble. Tú, de hecho, hasta el día de hoy te puedes dar cuenta, de repente, por ejemplo, Sebastián Izquierdo, ¿ya? Yo no me identifica para nada todo su discurso, todo su estilo, la verdad que me carga. Pero independiente de eso, uno no puede dejar de decir que es increíble que los medios de prensa le den tal nivel de atención a este personaje, que es como una especie de lobo, de un personaje aislado, independiente, que por lo demás tampoco ha hecho nada particularmente relevante, la atención que recibe de los medios de prensa como una especie de activista súper violento, y cómo esos mismos medios de prensa no encuentran a nadie del otro lado. No individualizan, por ejemplo, no persiguen, no manifiestan interés, no le hacen seguimiento. Entonces, bueno, acá hay los medios de comunicación, yo creo, si tuviera que decir, si tú me obligáis así, me decís, dime tú, ¿dónde está la máxima responsabilidad? ¿Cómo explicas tú el fenómeno del 18 de octubre? ¿O quiénes fueron los que tuvieron el papel más determinante en todo lo ocurrido? Si tú me haces esa pregunta, yo te digo, de todas maneras los medios de comunicación. De todas maneras los medios de comunicación. Porque si tú tienes un fenómeno como el que tuvimos y hubiera sido cubierto en otros términos, con otro lenguaje, con otra semántica, tú no tienes el resultado que tuvimos finalmente. O sea, la gente se cree lo que aparece en los medios de comunicación. Si te dicen manifestantes luchan por la dignidad y la paz social,
el, quizá más del 50% de los chilenos, si oyen eso, creen que eso es verdad. Entonces, fueron los medios de comunicación los que catalizaron, por así decir, esos hechos y le dieron este contexto interpretativo del que estamos hablando. Y este carácter casi épico a unos delincuentes enajenados, borrachos y drogados en su mayoría, y otros terroristas que seguramente financiaron, narcos, o sea, de épico no tenía nada, esto de heroico tampoco, y sin embargo está todavía como una atmósfera. Ya, lo que falta es que el 18 de octubre hagamos fonda, ya que ahora estamos fondeados, paréntesis, ¿cómo se llama? Estoy en mi segunda vivienda, quiero decirlo. Como dicen ahí, Tere, Oye, lenguaje crea impres realidades. sí, Entonces, así es, no la así gente es. de los medios de comunicación, donde en su gran mayoría los periodistas son de una tendencia mucho más de izquierda, es muy Pero, claro, pero pero mira, sí que no es que sean tan de izquierda, es que es como que no piensan mucho, yo creo. O sea, son como medios de izquierda, son como bien resentidos en general el periodista, por yo no sé, como bien resentido, bien flojo, bien ignorante. O sea, tienen como una sumatoria de cosas que no son buenas. Pero a todo esto, impresionante las últimas declaraciones a propósito del Fondéate en casa espérate, déjame Tere, leerte una cosa que me... esto dime. plantea una pregunta que se pueden estar haciendo muchos, quizás. Mm, Tere Marinovich, en caso de ganar el apruebo, ¿sería constituyente? No, No, qué duro. Fue más dura que la respuesta. no, primero no. A ver, si llegara a ocurrir eso, que no va a pasar, y no va a pasar porque la mayoría de la gente está choreadísima con el Congreso y con el gobierno y con todo, así que no va a pasar. O sea, esta cuestión de creerse que la mayoría está feliz es falso. Los medios de prensa de nuevo, y los políticos, y la encuesta, y qué sé yo, eh, pero la gente está muy choreada con la clase política y esto finalmente es un acuerdo de los políticos. Entonces, él va a ganar el rechazo y si llegara a ganar el apruebo, yo al menos no estaría disponible para un show como ese. Entre otras cosas, tampoco soy experta constitucional ni nada por el estilo, además, o sea, tampoco tendría mucho sentido que yo tuviera una cosa así, bueno, en fin. Pero no va a ganar, así que no es necesario preocuparse por eso. O sea, lo que hay que preocuparse es de ganar y de ganar por un margen más o menos importante. Y para eso hay que empezar a sacar la voz, porque además que cuando nadie dice lo que va a votar, cuando empieza a guardar silencio, qué sé yo, o a actuar con toda diplomacia como si uno estuviera pisando huevo, bueno, claro, uno corre el riesgo incluso de perder, aunque sea mayoría. No hay que perder de vista que somos mayoría. Eso es una cosa que no hay que perder de vista. Somos mayoría, la mayoría de los chilenos no son, estamos hablando, cuando yo digo somos mayoría, no estoy hablando de gente de derecha, así súper comprometida y militante, no estoy hablando de que, yo creo que a grandes rasgos, en los temas básicos, somos mayoría. O sea, yo creo que la mayoría de la gente no está de acuerdo con la violencia, la mayoría de la gente no está ni ahí con todo este proceso que es de índole político, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a esa mayoría tenemos que apuntar, que una mayoría que va más allá de la dicotomía o las categorías izquierda-derecha, en el fondo. Últimas dos preguntas, Tere, para que vayamos cerrando porque ya vamos llegando a la hora. Eh, en ese sentido que dice somos mayoría y hay que motivar a la gente a que no vaya pisando huevos y sobre todo que vaya a votar, eh, se nota mucho que dentro de los jóvenes, que es una masa crítica que vota mucho también hoy en día, hay mucha emocionalidad, más que sobre la racionalidad. ¿Qué idea, fuerza podrías transmitir tú en ese sentido para poder ir convenciendo, motivando a esa gente más joven que quizás se mueve más por emociones que por razones? A ver, yo creo que ahí los que tienen máxima responsabilidad son los papás, ¿no es cierto? Cuando tú estructuraste o te desarrollaste en una sociedad, en una cultura en la cual, como decíamos al principio, ¿no es cierto?, toda discusión está suprimida, porque en el fondo la verdad ya es oficial, absoluta, y no puede ser cuestionada sin que tú mismo seas cuestionado como una especie de hereje. Cuando tú vives en esa sociedad,
en realidad tú inconscientemente ya no razonas. Ya tú tienes que estar del lado de la posición que es socialmente reconocida como aceptable o legítima. Ya no razonas, abdicaste de esa obligación del ser humano de revisar sus propias opiniones, de someterlas cada cierto tiempo a revisión, de dudar, de oír consideraciones distintas, incluso de las personas quizá más lejanas a uno desde el punto de vista ideológico, para ver si hay algo de lo que esa persona, de lo que esa persona piensa que pueda ser relevante o que tú puedas recoger. Bueno, cuando tú eliminas el diálogo en una cultura, cuando tú eliminas la necesidad, cuando tú eliminas la necesidad de reflexión, de someter a duda, de cuestionamiento. Cuando tú sacas todo eso, obviamente, ¿qué es lo que te quedan? Un ser humano que solamente siente y que tiene que sentir del lado del cual es correcto además sentir. Entonces tú tienes que sentir lo que está de moda que tú sientas. Entonces, tú tienes que ser muy, muy, muy sensible al medio ambiente y ojalá que como llores cuando oyes a Greta. Tú no puedes sentir antipatía por Greta. O no puedes sentir que qué rico comerse esa vaca que está ahí. No, 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 no. Tú tienes que solidarizar, tú tienes que llevarle una rosa, digamos, a la sección de carnes del Jumbo, porque tú eres sensible. Tú te tiene que resultar eso, te tiene que conmover el discurso de Greta. Tú, qué sé yo, si murió un negro en manos de un policía y el policía fue brutal, entonces tú no solo tienes que, bueno, qué sé yo, conmoverte por un acto que se ve un poquito brutal o cruel, sino que tú tienes que solidarizar con los negros como conjunto y tienes que además sentir mucha vergüenza de tus privilegios blancos y así sucesivamente, vamos como de una idiotez en otra en el fondo, que consiste, y no queda otra, ¿te fijas? Porque ya no hay debate, no hay diálogo, no hay conversación, no hay pensamiento, no hay reflexión. ¿Qué es lo que te queda? Emoción. ¿Cómo sales de ahí? De hecho, si tú te fijas, para todas las cosas, para todo lo que el progre dice o piensa o defiende, hay una contraevidencia enorme, enorme. Y sin embargo no importa, porque ya tú renunciaste a priori a tu capacidad de pensar o a tu capacidad de criticar o de hacer un análisis crítico de lo que oyes. Tú abdicaste de eso, de entrada, y por lo tanto da lo mismo la evidencia que venga después. Lo importante es que tú seas bueno, entre comillas, y que estés del lado de los buenos. Eso es lo importante. Entonces, cuando tú ya renunciaste a eso, es re difícil salir un poco de esa lógica. ¿Te fijas? O sea, ¿cómo sales tú? Si tú dices, sí, no, es que yo no puedo poner esto en tela de juicio porque eso es como pecado. Es una lógica como muy, bueno, es la lógica típica del fanatismo y eso es lo que estamos viendo a nuestro alrededor, un fanatismo, una religión laica, un fanatismo religioso en torno a ideas que están de moda y además tremendamente cambiantes, porque eso no, justamente estamos en la era de internet, o sea, una semana somos antirracistas, la otra semana somos antihomofóbicos, la próxima semana somos ambientalistas, después estamos quemando Chile en torno a la justicia, no importa la contaminación, porque entonces ahí es la justicia. Entonces, una cosa que tampoco tiene, o sea, no solamente es que es la primacía de la emoción, la democracia, sino que además no tiene ni una consistencia. Porque no es que te dio por las vacas, digamos, y te dedicaste a las vacas durante 5 años de tu vida y fuiste un ambientalista. No, no, esto es por semana. Y todos tus actos, todos los actos que tú realizas pasan, o, digamos, de empatía con lo que está pasando y de bondad y qué sé yo, consisten en cambiar ¿cómo se llama? Cambiar el perfil en tus redes sociales, poner el emoticón, la señal que está como de moda, y en una de esas se puede producir una discusión interesante, como yo no me acuerdo qué actriz fue que puso en este Black Lives Matter, puso una imagen negra, un fondo negro, digamos, y parece que por error lo dejó con un círculo blanco alrededor. Entonces era negro y el círculo blanco alrededor. Entonces, mega debate, trending topic internacional, universal, porque resulta que había dejado la linecita blanca por fuera, entonces ya es además
una especie de democracia en la cual un cierto reinado de la estupidez, de la idiotez, de las discusiones vanas, porque la discusión se ha suprimido, pues no se puede pensar. Entonces, re difícil, yo no sé qué se hace con eso, digamos, porque no es un proceso, o sea, enseñarle a pensar a una persona que cree que pensar está muy mal, porque él ya tiene que saber porque hay una sola posición correcta y por lo tanto revisarla, ya se siente mal del solo hecho de revisar algo o de cuestionarse algo, es muy complejo. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo eliminas tú este tabú? Porque en el fondo es como la institucionalización, como decía, se lo leía a Axel hace pocos días en este libro, digamos, se transforman en tabú muchos temas, no se pueden discutir. Entonces la persona no se atreve ni siquiera a cuestionárselo, porque se siente como entrando en un terreno maligno cuando lo hace. Entonces, ¿cómo sales tú de esa cultura? ¿Cómo enseñas tú a pensar? Quizá pienso yo como usando un método más bien socrático, ¿no? O sea, como a través de preguntas, a través, ni siquiera de afirmaciones, sino que de preguntas, a ver si a través de una pregunta o de preguntas la gente empieza a hacer andar su cerebro. Pero yo no sé qué daño tampoco cerebral o neurológico pueden haber tenido todas estas generaciones. Cuando tú creces así, sin el análisis crítico de la capacidad eh, el pensamiento crítico, en el fondo, cuando tú no lo has desarrollado, bueno, no es como cualquier cosa, o sea, se atrofia el músculo, ¿no? O sea, si yo nunca en mi vida he movido este brazo, el brazo probablemente ya tenga una atrofia que es irreversible, entonces yo no sé qué ha pasado con el cerebro de estas generaciones. No sé si no hay y no estoy hablando metafóricamente, yo no sé si no hay realmente una atrofia neurológica que puede haberse producido, imagínate, o sea, sobreexposición a pantalla, más esta otra cosa, verdades asumidas como dogma. O sea, yo creo que eso puede darte como resultado unos individuos que tienen o que vienen con algún tipo de daño neurológico. No me extrañaría, porque uno los ve tan idiotas de repente, tan idiotas, que realmente no me extrañaría. Y quizá ahí habría que moderar un poco el lenguaje, habría que tener un poco más de compasión, porque en realidad ser idiota no es un defecto moral, ¿no es cierto? O sea, no es culpa de uno ser idiota, entonces habría que tener más tolerancia. Pero yo me pregunto si no estamos en esa situación, o sea, en que sea muy difícil revertir, por lo menos con esta generación, esa manera de pensar, o más bien manera de actuar. Estamos, se podría decir, Tere, en un totalitarismo de las emociones. Además, emociones sistémicas, como bien decías tú, donde todos estos problemas no eran fácilmente identificables, siempre eran problemas sistémicos, donde nadie sabe quién es el culpable, o nadie sabe quién es la víctima tampoco, pero es un problema que está en el aire. Pero Pero Tere, son culpa, pero es que eso es lo más, eso es lo mejor, ¿te fijáis? Porque en el fondo tú vas y no sé, le pides perdón a los negros como entidad, como grupo, por tus privilegios blancos y que también como por grupo, como que no hay culpas personales. Y eso es súper fácil irse haciendo cargo de responsabilidades que uno no tiene, ¿no? Es como cuando, no sé, eh, cuando alguien, me acuerdo que en algún minuto el Papa pidió perdón, ponte tú que por lo que había pasado en los años de la Inquisición, y tú decís, ya, bueno, pero pucha, no fue su culpa. O sea, ya, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene estas disculpas generalizadas por algo que uno no hizo? ¿Para qué? no tiene mucha lógica, a mi No, parecer, no, pero no, no tiene mucha lógica. O sea, o tiene una cierta lógica, que es que en el fondo tú no tienes responsabilidad sobre eso. Entonces son culpas que son re fáciles de asumir. Es bien distinto asumir responsabilidades personales de las cosas que tú sí hiciste, que además generalmente todos tenemos culpas de las cuales pedir perdón y arrepentirnos. Que ver nuestros privilegios con lo que hiciste ayer con tus hijos o con lo que... no son tan difusas, pero te hacen debatir con el Sí, estatus emocional sí, que está imperante hoy en día. sí. Tere, y para ir cerrando con la última pregunta, ¿qué mensaje motivacional, qué arenga les podrías dar a todos quienes están trabajando por el rechazo y todos quienes van a ir a votar? Bueno, mira,
Yo creo que la mejor, si usas la palabra arenga además, la mejor arenga es un comentario que hice la semana pasada que creo que representa exactamente lo que pienso y además es una reflexión pensada, detenida, y qué sé yo, sobre el ánimo con que hay que estar y que no hay que perder de vista, que tiene que ver con que nosotros no podemos renunciar a la verdad. No podemos abdicar de la verdad. Y eso es lo que está en juego. Estamos peleando con personas, con una ideología que es perversa, literalmente hablando. Perversa significa, en el fondo, que dice que están pervertidos, o sea, intercambiados los valores, ¿no? Que lo que es bueno se llama malo y lo que es malo se llama bueno. Estamos discutiendo y peleando con una ideología que es perversa, que es destructiva, destructiva de la persona humana, destructiva de las relaciones humanas, destructiva, por tanto, de la sociedad, destructora de la familia también. Entonces, ese es el enemigo que tenemos al frente. Con ese enemigo tenemos que estar conscientes de que no es fácil, ¿no? Y no es una persona, es un grupo importante de gente que está dispuesta además a usar cualquier instrumento, que no hay nada que lo detenga, no conoce lo que es el fair play y por lo tanto eso no hay que perderlo de vista. Y tener conciencia también de que esto no se juega, no es el plebiscito lo que está a la vista, lo que está en riesgo. No es el apruebo o el rechazo, no es la Constitución, es algo mucho más profundo y por lo tanto esa pelea hay que darlo desde lo profundo. Hay que pelear por el rechazo, entender y hacerle ver a las personas o a los ingenuos que todavía quedan que esto es un acto en el cual los políticos van en la pasada y que la Constitución, la función fundamental que tiene es justamente la de limitar el poder de los políticos. Esa es la función de la Constitución. Y que por lo tanto la gente que todavía queda pensando que un proceso de naturaleza liderada por políticos y que toca precisamente aquel instrumento que limita su propio poder, ¿qué se puede esperar? ¿Que van a aumentar su poder o que van a limitar su poder, sus atribuciones? Evidentemente va a ir en la dirección de aumentar sus atribuciones. Entonces, yo creo que la gente no puede perder de vista eso y también tener como recordatorio el hecho de que esta Constitución, que se hizo en su primera versión, al menos durante el gobierno militar, se hizo durante el gobierno militar con gran sospecha, ¿no es cierto?, con una actitud de mucha sospecha y de mucho límite al poder político. Y probablemente eso es lo que menos les gusta a esta clase política, esos límites, no que haya sido hecha en tal o cual época o por tal o cual presidente, ese es el punto. Pero no perder de vista, independiente de todas estas, de que hay que trabajar por esto y hay que lograr que además la victoria del rechazo sea una victoria sustantiva, fuerte, potente, independiente de eso, en la cual vamos a ir a decirle a la clase política lo que piensa, vamos a aprovechar estas circunstancias, ya que no nos dejan hablar, ya que no nos invitan a los medios de comunicación, ya que el que grita más en este país es el que tiene fuerza, bueno, ya que ha sido así, vamos a aprovechar estas circunstancias para decirle a estos señores lo que pensamos, pero sin perder de vista que lo que está en juego es algo más profundo. Y ese algo más profundo, esa diferencia entre la verdad y la mentira, entre lo que es bueno y lo que es malo, es una pelea que se da dentro de uno, que se da en la familia, que se da con las personas que trabajan con uno, y eso no hay que perderlo, y eso no hay que olvidarlo. En el fondo acá hay una cosa trascendente que está en juego. Y esa pelea trascendente es de índole espiritual, y hay que darla para ganar también la otra. Tremendo mensaje, Tere. Antes de que te vayas, quiero aprovechar de que están todos los invitados acá presentes, todos los asistentes, y dejar los invitados para mañana a las 8 con el Rojo Edwards, también columnista de la Fundación nuevamente, y el jueves a las 8 también con Diego Chalper. Tere, muchísimas gracias por acompañarnos, estuvo muy amena la conversación, muy entretenida, muy clara tu exposición, así que te lo agradecemos. Y de parte del Grupo de Provincia le agradecemos a todos los asistentes que nos acompañaron y los esperamos este miércoles y este jueves a las 8. Muy buenas. Muchas gracias, gracias Benjamín, gracias Paz y saludo a todos los que están acá, que no los vemos. Que tengas un gran 18, Tere, pásenlo muy bien. Viva Chile, sí. Oye, y a la desobediencia civil, ¿ah?
a la desobediencia civil, a no aceptar, por supuesto, que alguien se meta en tu casa para ver si hay 5, 10 personas, dos en el baño, tres en el patio, a la desobediencia civil. Esto, el gobierno ya se está excediendo absolutamente en sus atribuciones y yo llamo a las personas a tomar conciencia de lo importante que son estas libertades y a salvaguardarlas. Y si para eso hay que desobedecer, se desobedece. Pero no como a la izquierda, pues después hay que pagar el pato, hay que pagar la cuenta. Ya, Benjamín. Oye, un saludo a todos. Un saludo, que te vaya muy bien y que tengas un gran 18 junto a tu familia. Igualmente. Un abrazo. Adiós, Benjamín, adiós, pa.